Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí el día de hoy. Antes de iniciar con el conversatorio, me gustaría iniciar con un minuto de silencio. Esto pues ya lo hemos venido haciendo en otros conversatorios. En primer lugar, lo quiero hacer en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que fue el pasado domingo 30 de agosto. Asimismo, por las distintas masacres que han ocurrido en el último mes y en lo que llevamos de este año. Recordemos que todas las vidas importan. Recordemos que todas las vidas valen, todas las vidas importan. Esperamos que estos hechos de violencia paren en nuestro país y que no se sigan repitiendo. Quisiera continuar presentando al equipo del museo. Hola Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Dani, buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación y gracias también a nuestros panelistas y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias. Gracias. Y Nicolás, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, Daniela. Muchas gracias a todos los asistentes que nos están acompañando en este momento y muchas gracias a nuestros panelistas. Esperamos que la conversación del día de hoy sea muy buena y fructífera en muchos sentidos. Gracias, Nicolás. El día de hoy contamos con dos invitados muy especiales. El primero de ellos es Cristian Montoya. Cristian, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Agradezco en primer lugar a todo el equipo del museo por esta invitación para rememorar un poco el papel de una plazoleta que al hablar de ella inevitablemente hablamos de la historia del centro de Bogotá, de la historia y el patrimonio de nuestra ciudad, sus rupturas y transformaciones. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Y nuestro otro invitado es Paulo Martínez. ¿Cómo estás, Paulo? Hola Dani, hola a todos. Muy emocionado de estar aquí. Cristian es sociólogo, estoy estudiando sociología, yo estoy estudiando economía y gestión y desarrollo urbanos y la idea es que entre todos podamos hacer una conversación sobre las dinámicas del centro. Gracias. Bueno, como nuestros invitados ya hablaron desde sus áreas, pues precisamente vamos a hablar desde estas distintas áreas sobre la plazoleta del Rosario, las dinámicas y transformaciones del centro histórico de Bogotá. Pero para llegar a hablar de la plazoleta del Rosario, debemos remontarnos a la construcción y fundación del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Como hemos comentado en conversatorios anteriores, recuerden que los encuentran en nuestro canal de YouTube, pues el colegio abre sus puertas el 18 de diciembre de 1653, gracias al arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Fray Cristóbal de Torres y Motones, quien con la aprobación del rey de España de fundar un colegio mayor bajo los preceptos de Santo Tomás de Aquino, él destina todos sus bienes y recursos para iniciar la construcción del colegio en 1645. Es importante retomar la construcción del colegio, no solo por su posterior nombramiento como monumento nacional, sino también por su ubicación. Su ubicación ha sido estratégica y fundamental para la transformación de lo que ha sido el centro histórico de la misma Bogotá y hasta de la nación. Entonces les quiero compartir un video. Siglo XVIII, la ciudad se subdividió en 4 cuarteles y 8 barrios. La zona central de Santa Fe se subdividió en los barrios de la Catedral, El Príncipe, San Jorge y Palacio. Al barrio del Príncipe, uno de los 4 en el que se subdividió el feligresado o parroquia de la Catedral, se le dieron los siguientes límites. Desde la esquina de la Catedral tomando toda la calle Real o Carrera Séptima hasta el puente San Francisco, Carrera Séptima con calle 15, río arriba, hasta terminar la población dando la vuelta hasta regresar a la misma esquina de la catedral por la calle de la Moneda.
El claustro, sede principal de la Universidad del Rosario, está ubicado desde su fundación en 1653, en el centro histórico de Bogotá, en la tradicional zona de la Candelaria, y ocupa el cuarto cuadrante superior de la manzana comprendida hoy entre las actuales calle 12C y 12B, antiguas calle 14 y 13, y las carreras sexta y séptima en el antiguo barrio del Príncipe. Bueno, ¿por qué es importante hablar de la ubicación? La ubicación del Colegio Mayor ha sido fundamental e importante, como les decía, para la construcción de lo que ha sido Bogotá y lo que ha sido la nación. Esto que les mostré es cuando es en el siglo XVIII, pero entre el siglo XVIII y el siglo XIX pasan cosas muy importantes. Por ejemplo, dentro de esto vamos a ver el proceso de revolución del 20 de julio de 1810, que comienza a gestarse en el claustro. El claustro fue fundamental también en la llegada de Pablo Morillo y la repacificación, puesto que él decide tomar el claustro como una cárcel. Se dice que fue por su ubicación, porque si bien, como vimos en este mapa, era estratégica. Ya para no adelantarme más en el siglo XX, pues este pequeño recordatorio de lo que hemos hablado en otros conversatorios, pues nos sirve para empezar a hablar de cómo se empieza a construir ese centro histórico y darle paso a nuestros panelistas para que nos hablen de ese centro histórico hacia el siglo XX y hacia el siglo XXI. Entonces me gustaría comenzar con David. David, ¿qué nos puedes contar acerca del centro histórico de la Plazoleta del Rosario hacia el siglo XX? Bueno, me gustaría ilustrar la respuesta a esta pregunta por medio de unas imágenes. Muchas veces una imagen nos habla más que 1000 palabras. Entonces, en este momento pueden visualizar la pantalla. Sí. Ok, bueno, lo primero que me gustaría mostrarles es esta imagen que corresponde al plano de Bogotá para el año 1910. Entonces, una primera cuestión que logramos identificar es que, como describía el video que Dani nos ilustró anteriormente, pues Bogotá para 1910, si bien era una ciudad pequeña, recordemos que el límite norte de la ciudad era el convento de San Diego, al sur Las Cruces, al oriente los Cerros Orientales y al occidente lo que hoy conocemos como San Victorino. A pesar de ello, era una ciudad que intentaba mostrarse como grande y como moderna ante el mundo. En ese sentido, digamos que se venían adelantando muchos proyectos, como lo era, por ejemplo, la extensión del tranvía. Recordar también que si ustedes digamos que se fijan en ese mapa, todavía no aparece Chapinero. Y es porque Chapinero va a ser anexado a Bogotá más o menos sobre la década de los 30. Hasta antes, Chapinero era una municipalidad independiente de Bogotá. Entonces, uno era el mapa de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, y otro el mapa de Chapinero. Entonces, tenemos una ciudad de contrastes, pequeña, pero que intenta mostrarse grande, moderna, por medio de diferentes espacios públicos. Para 1910 sucede algo, y es que se celebra el primer centenario de nuestra independencia, tomando como fecha de la independencia a 1810, pero haciendo la salvedad de que en esta fecha no se puede hablar de que se selle nuestra independencia. 1810 será el primer chispazo que va a dar, digamos que, origen a un proceso que se va a prolongar durante más de 10 años. Sin embargo, se decide que para 1910 se va a celebrar el primer centenario de la independencia y se va a celebrar por lo grande. Entonces, se decide crear una serie de espacios públicos memorables. Entonces, les quiero compartir esta imagen. Esta imagen corresponde a un parque que hoy no existe, pero uno de sus elementos, estoy seguro, si nosotros hemos transitado por el Centro Internacional, por la carrera 13, por la 10ª, por la 26, y digamos que hace parte todavía del paisaje urbano de Bogotá, y es la Fuente de la Rebeca. Bueno, pues esta Fuente de la Rebeca corresponde a un parque, hace parte de un parque muy bonito, uno de los más bonitos que ha tenido Bogotá en su época republicana, que es el Parque del Centenario.
El Parque del Centenario fue un parque entregado hacia 1883. Su objetivo era celebrar el primer centenario no de nuestra independencia, sino del natalicio de Simón Bolívar. Es un parque, como ustedes pueden observar, bellamente ornamentado, y allí también se ubicaba el templete que hoy nosotros encontramos en el mal llamado Parque de los Periodistas. Este templete del Libertador, su primera morada fue el Parque del Centenario. Era un parque con camellones, fuentes, árboles y un sinfín de espacios públicos. También encontramos otro parque, como lo es el Parque de la Independencia. El Parque de la Independencia es un parque que se entrega hacia 1910, bajo este ideal de celebrar por lo grande la independencia y como el resultado de una donación de unos terrenos que eran de don Antonio Izquierdo. Allí en el Parque de la Independencia se realiza la exposición agrícola e industrial y se intenta mostrar la imagen de una ciudad que se intenta entrar en la modernidad. Entonces aquí, pues este espacio hoy en día no existe dentro del Parque de la Independencia. Ambos parques, tanto el parque, bueno, el Parque Centenario ha desaparecido por completo. El único recuerdo del Parque del Centenario es la Fuente de la Rebeca, y este pabellón egipcio del Parque de la Independencia hoy en día no existe. Ambos han mermado, digamos que sus espacios, producto del proceso de urbanización de la ciudad. Otra imagen que me gustaría compartirles en sintonía con esta idea de celebrar la independencia por medio de los parques y de las plazas es esta imagen que corresponde a lo que hoy en día conocemos como la Plaza de las Nieves, pero que se conocía para la época de 1910 como la Plaza Caldas. Plaza Caldas, dado que pues se ubica la estatua del sabio Caldas, enfrente de ella se ubica la Iglesia de las Nieves, y como podemos observar es un espacio que se ha transformado de manera radical como lo conocemos hoy en día, y pues tristemente no se ha transformado para bien, sino digamos que urbanísticamente luce hoy en día mucho más empobrecido, sin un montón de espacios de los que gozaba para 1910. Les comparto otra imagen para seguir rememorando este centenario de nuestra independencia, y es una imagen de la Avenida Colón, también conocida como la calle 13. La calle 13 es una avenida que tiene diferentes denominaciones. La conocemos como Avenida Jiménez a lo largo de todo el eje ambiental, como Avenida Colón en adelante del eje ambiental, después de la carrera 10ª y hasta cierto trayecto hacia el occidente, y desde cierto punto al occidente se le conoce como Avenida del Centenario, sobre todo en el occidente, por ejemplo, como Fontibón, se le conoce como Avenida del Centenario. Bueno, este lugar corresponde a lo que hoy en día conocemos como la Plaza de San Victorino, donde se ubica la estatua de la mariposa de Negret, y allí se ubicaba para 1910 una estatua a Antonio Nariño, pues digamos que muy en sintonía. Si ustedes se dan cuenta, las plazas tienen nombres de los próceres que tuvieron un papel muy importante dentro de nuestro proceso de la independencia, y el objetivo es, digamos que rendir tributo a estos próceres de la independencia por medio de nombrarles a las plazas el nombre de estos grandes personajes que tuvieron un papel protagónico dentro de nuestro proceso de independencia como nación. Continuamos navegando en este recorrido por la Bogotá republicana y nos encontramos sobre esta misma avenida, sobre la avenida Calle 13, pero mucho más hacia el oriente. La imagen anterior corresponde a la avenida Calle 13, como a la altura de San Victorino, un poco más abajo, entre carreras 11 y 13, y esa que vemos aquí es la que corresponde a la avenida Jiménez, ya no avenida Colón, sino avenida Jiménez, por estar en
en ese trayecto del eje ambiental, Avenida Jiménez, entre carreras octava y entre carrera séptima. Encontramos algunos edificios muy significativos, como lo son, por un lado, pues a la izquierda podemos encontrar el Palacio San Francisco, antiguo edificio de la Gobernación de Cundinamarca, que pues cuando nosotros, digamos, en sintonía con esta imagen de ser una nación grande, descentralizada y de tener una burocracia y unos espacios que puedan albergar nuestra burocracia, es trasladado la gobernación a donde la conocemos hoy en día, a la Avenida El Dorado, con carrera 50. Pero una primera morada de la gobernación de Cundinamarca es muy cerca de la Plaza de Bolívar, aquí sobre la avenida Calle 13 o Avenida Jiménez, para ser más precisos. Encontramos de fondo, también a la izquierda, un hotel muy emblemático, que es el Hotel Granada, un hotel construido en el año 1928 al mejor estilo francés, y que en su momento fue el hotel más lujoso de Bogotá. Desde su inauguración se convirtió en el centro de la vida social y política de los bogotanos y pues de todo el país. Tiene una arquitectura bastante europea, sobre todo parisina, al estilo de muchas edificaciones parisinas, y una elegancia particular que mezcla, digamos que ese carácter europeo con ciertas características colombianas, como por ejemplo, siempre los contrastes, digamos, en nuestra cultura, de una arquitectura con un gran influjo francés, pero donde al interior del Hotel Granada no se tomaba el té, sino que se tomaba el chocolate como bebida emblemática de un desayuno santafereño. David, una pregunta. De pronto todas estas nuevas características que nos estás mostrando, porque pues esto ya centrados hacia la década del 30, de pronto todas estas nuevas ideas de urbanismo, de renovación, no parten también del terremoto de 1917, porque recordemos que el terremoto de 1917, si bien fue bastante fuerte y distintas edificaciones de lo que era conocido como Bogotá, pues comienzan a destruirse y a caerse también por los materiales con los que estaban construidos. ¿De pronto esto no tiene también que ver con ello? Claro, digamos que no le podemos atribuir, siempre la historia es como el resultado de un cúmulo de procesos, entonces no podríamos decir que este urbanismo, este próspero urbanismo del centro histórico sea el resultado de la celebración de la independencia. Por supuesto que, como tú bien señalas, es el resultado también de otros fenómenos que escapan digamos, al control del hombre, como lo son, por ejemplo, los terremotos, y de los cuales el Colegio Mayor del Rosario tampoco estuvo exento. Pues es importante señalar que la edificación del Colegio Mayor se vio gravemente afectada, y por supuesto que esto va a tener un reflejo en una nueva arquitectura para la ciudad. Bueno, aquí encontramos una imagen que contrasta con todo lo anteriormente visto, y que nos recuerda que esa época dorada se va a ver, digamos que contrastada con un acontecimiento que va a marcar un antes y un después en nuestra historia, no solo como ciudad, sino como nación, y que es el Bogotazo. Entonces, encontramos el tranvía, estamos situados sobre el mismo eje vial, sobre la calle 13, pero vemos que el tranvía se encuentra gravemente afectado. El Hotel Granada fue incinerado, y un montón de edificios patrimoniales del centro histórico se ven gravemente afectados. Cabe recordar que el asesinato de Gaitán, perpetrado a manos de este sicario Juan Roa, va a representar, digamos que, una sublevación que va a repercutir en una gran crisis política, no solo a nivel de Bogotá, sino una gran crisis a nivel nacional. Y de este trágico suceso, hoy nos queda un recuerdo, que es como un tributo en el lugar donde fue asesinado Gaitán, muy cerca de el McDonald's de la Séptima y del Juan Valdez, que se ubica sobre la carrera Séptima, y que nos recuerda una ciudad totalmente acongojada, bueno, más que una ciudad, una nación acongojada por el asesinato del caudillo del pueblo.
encontramos esta imagen que retrata como un poco esa desilusión, donde ya sin Gaitán, ya sin Hotel Granada, la imagen de una Bogotá con una arquitectura republicana y unos espacios públicos memorables se empieza a deteriorar. Y sin embargo, Bogotá intenta recuperarse. Esta imagen corresponde al eje vial, continuamos sobre este mismo eje vial, sobre la calle 13, y nuestra audiencia podrá observar que al costado derecho ya no tenemos el Hotel Granada, ya lo que se ubica en su lugar es el edificio del Banco de la República, con una arquitectura totalmente diferente. El Hotel Granada ha sido gravemente afectado durante el Bogotazo. El tranvía, si bien no desaparece durante el Bogotazo, el tranvía logra sobrevivir durante algunos años más y sin embargo el alcalde Massuera manda pavimentar, dice una memoria de una autobiografía del alcalde Fernando Massuera, un poco de manera dictatorial, manda pavimentar la vía por donde corría el tranvía para que en su lugar corran los buses. Porque la imagen de Massuera es que la inserción de Bogotá a la modernidad se debe dar por medio de los buses. Imagen que podríamos contrastar, no sé, hasta con lo que sucede en la ciudad al día de hoy. Dejo la pregunta en la mente de nuestra audiencia, de la modernidad de la ciudad a partir de los buses. Y Massuera, muy convencido de adentrar a la ciudad en la modernidad por medio de los buses, pavimenta el tranvía y le da origen a los buses diésel, desapareciendo este sistema. Continuando sobre esta imagen, encontramos que ya no tenemos tranvía, ya no tenemos Hotel Granada, en su lugar tenemos edificio del Banco de la República, y a la izquierda encontramos el edificio El Tiempo. Sin embargo, no es el edificio este de acá, no es el mismo edificio El Tiempo que conocemos hoy en día, dado que este fue levantado más o menos para la década de los 60, y en su lugar antes se encontraba un modesto edificio de más o menos 3 pisos, como el que podemos divisar ahí. También encontramos que contiguo al edificio El Tiempo, o a esta casa El Tiempo, se ubica el emblemático edificio Santa Fe, y enseguida del edificio Santa Fe, esto desdibuja un poco cómo conocemos el espacio urbano hoy en día, no vemos la plazoleta del Rosario, sino que vemos un edificio anexo enfrente del edificio Santa Fe, que es su edificio gemelo. Denominémoslo para efectos pedagógicos el Santa Fe 2. Bueno, encontramos este edificio Santa Fe 2. Encontramos que en el Santa Fe se ubican diferentes espacios, diferentes comercios que han hecho parte de nuestra historia, como lo son el restaurante La Romana, el Café Pasaje, muy importante porque allí se funda uno de los clubes de fútbol más importantes para los bogotanos, que es el Club Santa Fe. Es por ello que siempre tiene lugar como esa venganza un poco que ha intentado reconciliar el Rosario por medio de diferentes estrategias, como invitar a conciliar a los actores, de que como allí fue fundado el Club Deportivo Santa Fe, allá llegan, cuando es el cumpleaños de Santa Fe, los hinchas de Millonarios a orinar la estatua de Quesada y a, digamos que, vandalizar un poco la plazoleta del Rosario. Entonces, ya como veremos más adelante, la universidad, a pesar de estas dinámicas, ha intentado reconciliar por medio de la inserción de los diferentes actores que convergen en la plazoleta a, digamos que los barristas de ambos clubes tradicionales de fútbol, los Millonarios y el Club Deportivo Santa Fe. También podemos encontrar una imagen un poco más de cerca, desde otra perspectiva, del Santa Fe y de su edificio gemelo, el Santa Fe 2. El Santa Fe 2 ocupa el espacio que hoy ocuparía la plazoleta del Rosario. Encontramos esta imagen
que nos muestra el ya inaugurado nuevo edificio El Tiempo para la década de los 60. Y aquí observamos que nuevamente hay una ruptura, pues muy en sintonía con el título de nuestro conversatorio. Entonces, estos espacios, este espacio que ocupaban diferentes edificios como el Santa Fe 2 y otros edificios, son demolidos para darle lugar a una plazoleta. Pues dado que los bogotanos un poco estábamos acongojados, cortos de espacios públicos, y con ese ideal de recuperar esos memorables espacios públicos de la primera mitad del siglo XX, se evidencia la necesidad de entregarle a la ciudad una plazoleta en un espacio central de la ciudad que sea punto de encuentro para diferentes espacios, para diferentes usos. Entonces se piensa en la idea de construir una plazoleta del Rosario que permita desde el eje vial de la calle 13, además también vislumbrar algo que no se podía vislumbrar antes, dado que ahí se encontraban muchos edificios, y es la belleza arquitectónica del claustro del Colegio Mayor del Rosario. Con la demolición de estos edificios, es posible ahora divisar el Colegio Mayor sin interrupciones visuales y tener un espacio de encuentro con diferentes usos y espacios. Entonces, aquí cierro un poco esta galería fotográfica, este recuento fotográfico por el siglo XX, respondiendo un poco a la pregunta que planteaba Daniela. Lamento extenderme un poco, haberme extendido un poco, pero creo que para efectos pedagógicos estas imágenes nos permiten hacer un rastreo y un paneo de cómo llegamos a este ideal de pensar en una plazoleta del Rosario para los bogotanos y para las bogotanas, y pues para los colombianos como punto de encuentro. Gracias, David. También cabe resaltar que en esto que nos comenta David, a pesar pues de que hubieron catástrofes naturales, también estábamos saliendo de guerras civiles. Hacia comienzos de 1900 estábamos saliendo de la Guerra de los Mil Días, y con la muerte de Gaitán, previamente a la muerte de Gaitán, desde 1930, en Colombia se estaba viendo un conflicto entre liberales y conservadores, lo que posteriormente, y con la muerte de Gaitán, nos lleva a un periodo que se llama la violencia. Entonces recordemos que pues tras el Bogotazo no, digamos que se llama el Bogotazo por lo que pasa en Bogotá, pero digamos que se invisibiliza un poco también lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Porque no es solo en Bogotá donde comienza a darse este conflicto, sino también en las zonas rurales, que conlleva pues a la guerra en Colombia, que hasta el día de hoy todavía vivimos. Entonces también esta idea de urbanización también se ve un poco enmarcada en este periodo de la violencia. Entonces también quisiera, pues ya David nos cuenta un poco sobre en qué momento se construye la plazoleta del Rosario, pero me gustaría preguntarles más sobre esta constitución de la plazoleta. ¿Qué ha pasado con esta plazoleta posteriormente? Porque pues David nos deja con esta imagen, digamos, un poco caótica en el sentido de que solo vemos ese hueco en la tierra, pero no vemos cómo esa transformación de la plazoleta. Entonces me gustaría preguntarle a Pablo qué nos puede decir sobre esa plazoleta actualmente. Bueno, la plazoleta, pues para los que no la conocen, la tiene detrás ahí Dani, visitas guiadas. La plazoleta atravesó últimamente un proceso de transformación, no tan drástico como la de tumbar los edificios que estaba mostrando Cristian. Ahora la plazoleta tiene muchas flores, muchas matas, tiene canecas y alrededor de la estrella tiene muchas bancas. Ahora la plazoleta intentaron hacer más un lugar de estar. Resultó que antes la plazoleta era muy transitada por personas que fumaban marihuana y demás actividades que a ciertas personas les desagradaban. Eso fue uno de las razones por las cuales el Rosario, ahí está la foto, que es madrina de la plazoleta, hizo una intervención
para dejarla como se ve ahorita en la imagen. Antes, pues, los rosaristas le llamamos la estrella, porque tienen una forma de estrella, la gente se podía sentar ahí. Ahora la gente ya no se puede sentar ahí. ¿Hubo un proceso de transformación? Sí. La gente le dice proceso de revitalización. Ese término no me gusta mucho. Les voy a compartir una imagen que tengo. Ahí están viendo la imagen. Dice, aquí empieza a renacer el centro de Bogotá. ¿Sí? Esta imagen muestra pues todas las intervenciones que se han venido haciendo en el centro, pero dice renacer. ¿Renacer por qué? El centro de Bogotá estaba muerto, el centro de Bogotá estaba deshabitado, ya nadie iba al centro de Bogotá. No precisamente, lo que pasa es que estaba siendo habitado por ciertos actores que a ciertas personas pueden disgustarles. Y se han hecho reformas, procesos de renovación, me gusta más llamarlo a mí, para tal vez atraer otro tipo de actores. Entonces, yo prefiero el término de renovación, porque la renovación hace alusión a lo nuevo, y lo nuevo no siempre es bueno. No todas las cosas nuevas tienen cosas buenas. De pronto hablamos más adelante sobre las cosas malas que tienen estos procesos de renovación, como los llamados procesos de gentrificación, que expulsan a ciertas personas para que lleguen otro tipo de personas, que repito, no siempre es lo deseable. La plazoleta del Rosario, voy a dejar de compartir, que tiene Dani detrás, para hacerlo un lugar de estar que fuera más ameno para otro tipo de actores, repito, una de las condiciones es que tuviera un nuevo mobiliario. El nuevo mobiliario es las banquitas, las florecitas, las canecas, y eso hace que la gente se quede. Pero no es solo cuestión de que sea útil, sino de que el paisaje sea ameno. Las flores cumplen una función paisajística, más no funcional. Tú no puedes sentarte en las flores, pero ves las flores bonitas y hacen que quieras quedarte. Las banquitas pueden ser bonitas, cumplen una función de paisaje, pero sí te puedes sentar y lo hacen funcional. Bueno, gracias, Paulo. David, ¿qué nos puedes complementar respecto a la intervención de Paulo? Si bien Paulo nos habla pues de estas distintas manifestaciones que tiene ahorita la plazoleta, pero ¿qué pasa quizás con los emboladores? Recordemos pues que también la plazoleta se ha configurado como un espacio donde divergen distintos actores, como lo son los emboladores, las personas que tienen sus puestos informalmente en donde venden dulces, entre otras cosas, cigarrillos, etcétera, así como los esmeralderos. Bueno, la plazoleta del Rosario es un espacio complejo per se, dado que enfrenta a los actores de diferentes instituciones, como lo son estudiantes universitarios, enfrenta también a los esmeralderos, enfrenta a los emboladores, que hacen parte, digamos, que del grupo de oficios tradicionales, y es una plaza muy particular en ese sentido. Creo que ninguna plaza puede equipararse a la plazoleta del Rosario, porque si por ejemplo nosotros nos pensamos una plazoleta universitaria, como por ejemplo la plazoleta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, digamos que es una plazoleta en la que convergen por lo general estudiantes, dado que ambas partes de la manzana de la carrera cuarta están ocupadas por el campus de la universidad. ¿Qué sucede con la plazoleta del Rosario? La plazoleta del Rosario encontramos que hay un baloto en el que es, digamos que muy cotidiano ver
pensionados haciendo el chance, encontramos muchos ejecutivos que a la luz de un café se reúnen a conversar, se reúnen a dialogar. Encontramos estudiantes que un poco, aún corriendo en la policía, intentan fumar su porro de marihuana, lo cual hace parte de un gran debate donde se enfrentan muchos derechos, uno de ellos el de libre desarrollo de la personalidad y pues digamos que los límites de este derecho. Y encontramos que la Universidad del Rosario ha intentado reconciliar y encontrar a los diferentes actores que allí convergen en la plazoleta por medio de diferentes actividades. Entonces, esta revitalización, de la cual es producto esa bonita imagen que tiene Dani detrás, visitas guiadas, digamos que incluye una serie de actividades con las cuales la universidad muestra esa reconciliación, ese intento por acercar a todas las ciudadanías que convergen en la plazoleta del Rosario. Entonces, de un tiempo para aquí, en la universidad se adelanta, Dani me corrige, porque pues ya ha pasado mucho tiempo, ya también abandoné la etapa de estudiante hace ya casi un año, entonces no recuerdo con exactitud, pero es cada viernes o cada 15 días un concierto, también se hacen lecturas de poemas y diferentes actividades como en conjunto. Entonces interviene, digamos que el sector privado, la universidad, e interviene también el sector público, la Alcaldía Mayor de Bogotá, representan sus instituciones como por ejemplo IDARTES, como por ejemplo Secretaría de Cultura, entre otras, con el objetivo de reconciliar a estas ciudadanías que en la plazoleta del Rosario convergen. Bueno, esto que nos cuenta David se hacía pues antes de que pues empezara como esta contingencia de salubridad, se hacía todos los viernes a las 3 de la tarde en un punto de lectura que también pues la universidad colocó afuera de sus instalaciones. Se hacían distintas actividades, por ejemplo, se hacían puntos de lectura, la gente podía venir a leer sus poemas, sus escritos, se reunían varias personas allí, también venían personas del distrito a hacer una serie de conciertos durante el día, se hacían presentaciones artísticas y culturales también en el resto de la plazoleta y muchas veces también encontrábamos, por ejemplo, que venían distintas personas a vender libros. Entonces digamos que todo esto también pasaba en la plazoleta. Hay algo que me llama mucho la atención y es lo que dice David al respecto, por ejemplo, de la comparación con otras universidades, que sus plazoletas pues no son como la nuestra en el sentido de que no divergen toda esta cantidad de actores. Entonces me gustaría, no sé, preguntarle a Paulo sobre qué pasa con la universidad en el centro, con el campus, porque pues muchas veces las personas no sé si conozcan todas las sedes en realidad que tiene la universidad en el centro, porque creen que tenemos muchas sedes, por lo que tenemos una en el centro, en el 7 de agosto, en el norte, Mederi, pero ¿qué pasa con lo que hay en el centro? Bueno, pues para los que no conocen el Rosario, en el centro tenemos, no, en Bogotá tenemos muchas sedes, tenemos las tres principales, como lo dijo Dani, en el centro, otra en el 7 de agosto, que es principalmente para los de medicina, y en el norte, como en la autopista con 200, está administración. Las tres sedes funcionan diferente, urbanísticamente hablando, porque en el centro tenemos muchos pequeños satélites. En el Rosario la gente se está moviendo en el centro para estarse cambiando. Entonces, voy a compartirles otra vez la pantalla. En el centro tenemos la parte de los salones, la más grande, que es esta. Aquí está el claustro y tenemos otras tres torres que son solo de salones. Pero también este edificio de aquí es parte de la Universidad del Rosario, que es el edificio Santa Fe. Este es el Cabal. Este es el Jockey Club. Y por aquí está la Facultad de Economía. Y tiene muchas otras sedes regadas. Esto lo que hace es que los estudiantes del Rosario estén
mucho tiempo en el centro de Bogotá, saliendo del espacio construido de la universidad. Entonces, los que están en los salones salen aquí para Santa Fe, salen para el Cabal, los que estudian Derecho van aquí al Jockey Club, los que estudian Economía van aquí a la Facultad de Economía, y hay mucha interacción con el centro. Esto hace que los estudiantes del Rosario también estén en contacto con otro tipo de actores, como los emboladores que mencionaba ahorita David, las que venden los dulces en la plazoleta del Rosario, los que se hacen en la séptima, también tenemos un pedacito aquí en la séptima, que es sobre todo administrativa, aunque de todas maneras nosotros sí le seguimos dando la espalda un poco a la séptima. Entonces, son estas interacciones las que a la Universidad del Rosario, la Universidad de Gran Colombia también, muchas otras universidades del centro, disfrutan de que su campus es la ciudad, el campus es el centro. Nosotros, para salir a tomar el sol, usualmente salimos aquí, a lo que llamamos la estrella, para interactuar con más personas, para tomar el aire libre, mientras que otras universidades tal vez no. Universidades, por ejemplo, como los Andes o la Javeriana, que tienen una sola sede en Bogotá, tienen su campus adentro. Entonces, si tú quieres salir a tomar el sol, puedes ir al pasto, sí, algo que los del centro casi no tenemos, pero ese pasto está dentro de su universidad, casi no salen a la ciudad y es muy importante que pues las personas salgan a conocer la ciudad, que interactúen con más personas. Pero, sin embargo, nosotros igual tenemos estos saloncitos de aquí, todos están conectados entre sí por dentro. Eso hace que el claustro siga siendo algo de puertas para adentro. Por mucho que nosotros salgamos mucho a la estrella y tengamos que desplazarnos a las sedes por cosas administrativas o alguna que otra clase, los edificios están conectados por el centro, por dentro. Entonces tenemos que estar igual dentro de este pedazo verde de acá mucha parte del tiempo. Eso no es tampoco tan deseable porque no salimos tanto a la calle a ver la ciudad como debería. Es lo que se llama, es una universidad en este sentido de puertas para adentro. Igual que los claustros. Los claustros tienen en el centro un espacio no construido porque la vida en los claustros se desarrollaba de puertas para adentro. El espacio público de ellos era ese espacio no construido dentro del centro del claustro. Igual que nosotros, un poco tenemos que estar ahí dentro de la universidad. ¿Qué pasa en la sede de Mutis? Mutis es diferente porque es toda una manzana y funciona igual que muchas otras universidades, como los Andes, como la Javeriana, que toda la manzana es de ellos y dentro hay pasto. Entonces, el espacio no construido es gozado solo por los estudiantes de la Universidad de Rosario, de medicina y bueno, fisioterapia y otras carreras que ofertan allá. No salen casi a la calle, no hay interacción con otros actores, igual que en la sede del norte. Gracias, Paula. David, me gustaría preguntarte desde el ámbito sociológico por el porqué de esas dinámicas en el tiempo, por qué se han configurado de dicha forma. ¿Son estáticas o por el contrario? Bueno, como sociólogo debo decir que me inclino más con la corriente del construccionismo social que el determinismo cultural, geográfico, etcétera. En ese sentido, son dinámicas que se construyen socialmente y que se han construido, digamos, yo considero las características de este espacio urbano que es la plazoleta del Rosario. Es un espacio con gradas, lo cual facilita que, digamos, y estas gradas permiten que la estatua, ya ahorita voy a detenerme a hablar un poco sobre la estatua de Quesada, pueden haber diferentes concepciones sobre ello, pero la plazoleta está a un mayor nivel que el nivel del andén de la avenida Jiménez. Entonces, en las gradas los estudiantes un poco
las personas que allí se asientan se camuflan y digamos que se sienten en plena comodidad para, no sé, para tomarse un café, para fumarse un cigarrillo, o ya no tanto para, como decía, para fumarse un porro, porque pues con esta prohibición de la dosis mínima, que una es, digamos, que la visión institucional por parte del gobierno y otra es la visión del Estado por parte de entidades como la Corte Constitucional, entran en conflicto. Entonces ya las personas, esos usos de la plazoleta se han reconfigurado a tal punto de que hoy en día, pues yo por ejemplo recuerdo que ingresé a la universidad en el año 2016, era súper normal que la gente fumara marihuana ahí en la plazoleta del Rosario, pues teniendo en cuenta que la normatividad era otra, que quizá el gobierno era otro, y no había una norma que prohibiera de manera tan estricta que lo multara a uno con un comparendo de gran cuantía por fumar en espacios que están cerca a instituciones universitarias, como sucede hoy en día con el decreto del presidente en turno. Entonces yo creo que también un poco esas normas reconfiguran los usos que se le dan al espacio, y sin embargo hay resistencias. A pesar de ello, tenemos estudiantes que se resisten, que saben que a pesar de que está latente el riesgo de una multa, lo hacen, y si no, digamos que encuentran espacios alternos, como lo son, por ejemplo, el Parque Santander, donde digamos que es muy normal encontrar un día viernes muchos estudiantes, muchas personas consumiendo marihuana, tomando ron, tomando cerveza y digamos que realizando muchas actividades. Ahora bien, sobre la estatua, hay muchas concepciones. La estatua es lugar de cariños y lugar de odios. Hay algunos cachacos que afirman que si hay alguien que debería estar ahí en la plazoleta, debería ser el sabio Caldas, porque pues alguna vez estuvo preso en el Rosario. Y sin embargo, otros con humor dicen que es el sitio perfecto porque Jiménez de Quesada fue el primer esmeraldero de esas tierras. Gracias, David. Pablo, retomando lo que nos contabas, me gustaría preguntarte cómo se ha expandido la universidad en el centro y también precisamente sobre el centro, cómo han cambiado esas dinámicas de configuración del mismo centro histórico, del mismo centro en sí. Bueno, te lo responderé diciendo cómo no se ha expandido el Rosario, por lo menos en lo que es la sede centro. Muchas otras universidades han comprado espacio aledaño para expandir su campus. Comprar estos lotes, ocupados en algunos casos, en otros casos no, la mayor parte de veces se han estado ocupados, como la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, el externado también compró uno que estaba desocupado. Lo que hacen es cambiar el uso del suelo. Entonces, en unos afanes de expandir el campus y hacer nuevos salones o hacer una cancha o más espacio recreativo exclusivo para los estudiantes, se está cambiando el uso del suelo para hacerlo beneficioso solo de ciertos actores. Entonces, si antes había alguna casa, hay algunas universidades que tenían cerca barrios de origen informal, comprar estos lotes sale un poco más barato que comprar unos lotes ya muy consolidados. Se está cambiando el uso de suelo de residencial pues, a que sea de goces de unos estudiantes, como salones, como espacio privado. El Rosario, por lo menos en el centro, no hizo esto. Pues el Rosario ya desde hace rato es dueño de medio centro, tiene un montón de casas en la Candelaria, otros edificios sí los arrendamos, pero la expansión del campus en el centro no ha sido tan violenta, no ha desplazado población como otras universidades. Porque, claro, cuando a ti te compran un lote que está en el centro, tú eres el dueño de esa casa, usualmente con esa plata te vas a vivir a otra parte.
pero con la plata que te dan por tu casa no te vas a poder permitir una vivienda en el centro porque el centro ya es muy caro y les toca irse a otras periferias. Por eso, muchas universidades, en su afán de expansión, han generado procesos de expulsión. David, ¿qué puedes complementar respecto a esto? Bueno, me parece muy valioso el análisis que realiza Paulo. Pues creo que un poco hacia lo que discutiendo con él previamente, llegábamos como conclusión, y es como las universidades tienen un papel muy importante como un ente reconfigurador del espacio, en particular del centro histórico de nuestra ciudad. Entonces, yo creo que la universidad ha hecho un buen papel, dado que ha intentado, pues como hemos visto, reconciliar a los diferentes actores, y no ha iniciado un proceso de expansión de su campus que implique la demolición, que implique el desalojo de los habitantes del centro histórico, sino que por el contrario los ha intentado integrar. Y sin embargo, encontramos que no todas las instituciones presentan las mismas dinámicas. Entonces, digamos que siempre dentro de la ciudadanía surgen resistencias a ese proceso de la gentrificación, y pues esas ciudadanías, esas nuevas ciudadanías intentan reconfigurar el espacio y sus usos. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias, Paulo. Bueno, como hemos visto, gracias a nuestros panelistas, este es como un abrebocas de lo que vamos a hablar el próximo jueves. El tema de nuestro conversatorio es Gestión del Patrimonio Arquitectónico del Rosario, un campus dentro del centro histórico de la ciudad. Nos va a acompañar un invitado muy especial, que es Iván Piñeros. Él es jefe de planeación y gestión del campus de la Universidad del Rosario. Entonces, pues digamos que esto ha sido un abrebocas, y lo que va a hacer Iván pues es complementarnos y profundizar un poco más sobre este tema. Entonces me gustaría abrir el micrófono al público por si quieren hacerles preguntas a nuestros panelistas, algún comentario. Pueden levantar la mano para solicitar la palabra o pueden activar su micrófono. Bueno, mientras nuestro público se anima, ya, Ingrid. Buenas tardes, muchas gracias a Pablo y a David. A David, que además ya ha estado muy cercano y vinculado al museo, entonces agradecerle mucho por este trabajo que han hecho, y también comentarles pues que pues me parecería muy bonito que también puedan estar el jueves para que realmente este diálogo se pueda dar un diálogo entre los diferentes actores, ya sea también de la universidad, y es muy importante desde el punto de vista de los dos programas en los que están, que son sociología y estudios urbanos, que son ambos temas que se relacionan con el patrimonio, pues porque claramente se ha expandido mucho esa visión que ha tenido el patrimonio, y ustedes que han vivido, digamos, el Rosario, se siente ese, pues no sé, como ese impacto que de alguna manera solamente a través de la intervención podría tener el centro en los estudiantes del Rosario, que no sé si ustedes, y la pregunta sería un poco hacia cómo creen que ha impactado a los estudiantes, pues ustedes desde su punto de vista estudiantes y a partir de las experiencias que puedan tener con sus colegas, ese vivir el centro a través del Rosario. Gracias. Gracias, Ingrid. Bueno, quisiera saber si de pronto alguien más del público se anima a preguntar algún comentario. Mientras se animan, no sé si de pronto nuestros panelistas quisieran comentarnos algo más, darnos un comentario final. Pablo. Pues Cristian ahorita está hablando sobre que podríamos tener una conversación sobre la gentrificación.
de los procesos de expulsión que han generado los procesos de renovación del centro. A mí me gustaría mostrar un poco cuál ha sido la evolución que hemos tenido en el centro, de qué es lo que ha pasado en el centro. Nosotros partimos de aquí. Para antes de los años 50, el centro era pues la parte próspera, también lo único que había de concentración de empleo. Todo el empleo se concentraba ahí y en cierta época quien podía tener una oficina en el centro era sinónimo de caché, de lo play, de lo high. Pero después el centro entró en un proceso de degradación. Y lo que pasa es que los precios comenzaron a bajar de estos lotes, sobre todo en las oficinas, y ya el centro no era tan atractivo. También después del Bogotazo, pues el centro se dañó mucho. Para los años 50, el nuevo centro se bajó a la carrera 10ª. La carrera 10ª, si no estoy mal, construida por Masuera, fue una vía súper moderna en los años 50, toda la arquitectura muy moderna, de edificios más altos, pegados entre sí, hicieron que Lo Play se desplazara del centro histórico, de la Candelaria, a ver cómo a pasar a esta nueva centralidad. Después, ya para los años 60 o 70, se fue al Centro Internacional, el nuevo centro. Entonces, lo mismo, la 10ª dejó de ser algo play, algo high, comenzó el proceso de degradación, como llaman muchos, y nos fuimos al Centro Internacional. Después pasó lo mismo, el Centro Internacional comenzó a degradarse, ya no era tan atractivo, y nos fuimos a la Avenida Chile. Eso fue por ahí en los 80s y después a la calle 100, ya a comienzos de siglo. ¿Qué pasó? Después volvimos a decir, oigan, nosotros tenemos un centro, estamos perdiendo este centro, como muchos dirían, tenemos que volver a hacer nacer el centro, que no, el centro no estaba muerto, solo que cambio de dinámicas y cambio de actores. Entonces, volvamos a ponerle cuidado aquí al centro. Esto fue para acá, el centro volvió a tener, desde ahí comenzó esta nueva etapa de que el centro va a ser otra vez lo nuevo play. Los estudiantes se van a sentir muy a gusto en el centro. Va a haber gente que va a volver a querer tener oficinas en el centro. Una cosa que estaba pasando es que, no sé, los que han pasado por la carrera 7ª, el primer piso es súper próspero, está lleno de negocios, alquilar un local en la carrera 7ª en el primer piso es carísimo, pero hacia arriba las oficinas están desocupadas. Nadie quiere tener una oficina en el centro. Incluso ya hay edificios en los que las tuberías ya no funcionan y ya uno no puede abrir un grifo en un piso muy alto porque han estado abandonadas tanto tiempo que ya no funcionan. La idea es volver a traer eso al centro. Pero para volver a traer eso al centro, tenemos que tener unos procesos un poco agresivos o violentos de intervención que son agresivos y violentos indirectamente, porque cualquier proceso de intervención que nosotros hagamos va a generar expulsión. Eso es por las lógicas del libre mercado. Si nosotros intervenimos el centro, cosa que ya hemos venido haciendo, se van a valorizar los predios. Si a ti te construyen un parque adelante o una estación para que tengas transporte público cerca o cualquier intervención urbana, pues la gente va a estar dispuesta a pagar más por vivir en un lote que esté cerca de estos nuevos servicios urbanos y se va a encarecer el precio de ese lote. Pero que se encarezca el precio de un lote quiere decir que va a haber gente que ya no va a poder permitirse vivir en este lote. Gente que si estaba en arriendo ya no va a poder pagar el alquiler, o gente que aún así fuera propietaria,
los suministros, las tiendas cercanas van a comenzar a subir su precio porque va a haber más turismo, porque va a haber gente con más poder adquisitivo. Entonces, sí, estudiar en el centro es chévere. A mí, personalmente, a mí me encanta el centro, pero también, por lo menos yo, vivo con una constante culpa a veces de que nuestra sola presencia como estudiantes de universidad privada, que estamos demandando que se hagan ciertas intervenciones que a nosotros nos gustan, por ejemplo, la plazoleta del Rosario, que ahora se ve muy bonita, genera procesos de expulsión que no son buenos para el conjunto de la sociedad. Entonces, ahí está el abrebocas para que, si quieren, hablemos un poco sobre qué es lo que está pasando ahorita en el centro y la expulsión de ciertos agentes. Gracias, Paulo. Antes de que continuemos con esto, me gustaría pues que ustedes nos pudieran responder la pregunta que nos había hecho Ingrid, que cómo ustedes como estudiantes sentían ese cambio de la plazoleta con sus dinámicas, por ejemplo, de lo que los jóvenes o las personas llegaban a hacer allí y lo que pasó con la transformación pues, y la apropiación del monumento de Quesada. David, ¿podrías responder esta pregunta o Paulo, por favor? Dani, disculpa, me he perdido la conexión. Está súper inestable mi internet. ¿Me podrías repetir nuevamente la pregunta? Claro. Ingrid preguntaba que ustedes como estudiantes, ¿cómo percibieron ese cambio del uso de la plazoleta? Puesto que previamente pues veíamos pues habían distintas dinámicas como que los jóvenes llegaban a hacer en la plazoleta y el cambio que hay con la apropiación del monumento y de la plazoleta. Bueno, pues yo creo que quizá las prácticas no se van, hay prácticas que no desaparecen de la plazoleta, sino que se trasladan a algunos espacios de ella. Entonces, por ejemplo, antes de que se realizara la intervención alrededor de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que también es importante resaltar, no siempre está ubicada en la plazoleta del Rosario, en algún momento estuvo ubicada en Las Aguas, en algún momento estuvo ubicada por sugerencia del alcalde Pastrana en La Jiménez, pero un poquito más abajo, a la altura de la carrera octava. Esta estatua, alrededor de ella, antes de que hoy se ubicaran esas plantas tan bonitas que podemos observar, digamos que era el epicentro de prácticas como, por ejemplo, el tomar trago. Entonces, yo creo que las prácticas no se van de la universidad, como he venido señalando antes, y es como un poco la tesis que me gustaría manejar, sino que se trasladan a otros espacios. De igual manera, cuando la policía persigue a los estudiantes, ellos no se retiran de la plazoleta, sino que se van momentáneamente y luego vuelven y se ubican a otro espacio donde la policía, digamos que quizá previamente no los hayan visto, donde no sean tan vulnerables. Entonces, digamos que los usos de la plazoleta se configuran también en función digamos, del acceso de la, de la fuerza pública. Entonces, por ejemplo, los estudiantes, no sé, no serían tan ingenuos de ubicarse sobre el costado de la avenida Jiménez, sabiendo que ahí fácilmente pueden llegar motorizados y más rápido los van a multar, sino que se ubican en cercanía a la entrada de la universidad o se ubican hacia el lado del parqueadero, se camuflan, por así decirlo, en el lugar donde sea, digamos que más fácil eludir a ese control de la autoridad. Ahora bien, me gustaría rescatar algo que señalaba Paulo, y es, digamos que cómo las universidades reconfiguran ese proceso de apropiación del espacio, y es que, bueno, digamos que el hecho de convertir el centro en un lugar más vivo, porque pues digamos que los proyectos residenciales que se construyen hoy en día como Torre Barcelona, como City U, como Living, le apuntan a que el centro sea un lugar habitable, que el centro no sea el lugar donde está la población flotante,
de lunes a viernes o de lunes a sábado, sino que sea un lugar habitado de lunes a domingo, dado que el centro puede tornarse un poco más solitario los días domingos, pero proyectos que no se piensan de manera integral, sino que simplemente le apuntan a un segmento privilegiado en este caso, pues porque no es un secreto para nadie que una renta en una de estas residencias universitarias está alrededor del millón y medio, de los 2 millones, la más económica. Reconfiguran no solo, digamos, que los usos del espacio, sino reconfiguran también unos espacios de consumo. Entonces, digamos que es muy probable que ya la tienda de Don Pepe, con estos proyectos, tienda a desaparecer para dar lugar a un Juan Valdez, para dar lugar a un Starbucks que esté en sintonía con esos gustos, las tendencias de consumo de los nuevos grupos sociales que habitan el espacio. Bueno, David, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias por su tiempo, por compartirnos pues, desde su experiencia y desde sus áreas de estudio todo esto tan valioso. No sé si, no sé si alguien del público finalmente quisiera preguntar o decir algo. Si no, pues nos vamos con las redes sociales del museo. Bueno, yo quisiera pues también primero que todo agradecerle a Daniela y agradecer a Pablo y a Cristian por su tiempo y por esta charla tan interesante. Muchísimas gracias. Lo que estamos viendo en pantalla es primero que todo nuestra página, digamos, oficial. Entonces nos encuentran como urrosario.edu.co /museo. Y allí pues pueden encontrar, digamos, noticias y las exposiciones y cosas referentes sobre el Museo de la Universidad del Rosario. Pueden ver aquí mismo también las visitas en la pestaña de visitas. Allí pueden entrar y pueden también pedir y solicitarnos a nosotros visitas guiadas, mientras que vuelve toda la presencialidad, pues lo estamos haciendo virtualmente. Entonces por allí nos pueden contactar a nuestro correo, el cual es visitasguiadas@urrosario.edu.co, y separar su visita. Tenemos también nuestro Facebook para que por favor nos sigan. Aparecemos como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. Nuestro Instagram nos encuentran como museo_ur o como Museo Universidad del Rosario. Aquí estamos publicando siempre que tenemos un evento, también de algunos aliados de nosotros, pero pues principalmente los eventos que nosotros promovemos, que nosotros hacemos, todos los conversatorios, para que nos sigan y estén ahí pendientes de cada evento que hagamos. Nuestro Twitter nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario, @museo_ur, también para que por favor nos sigan. Nuestro canal de YouTube nos encuentra como Museo de la Universidad del Rosario. Aquí estamos publicando todos los conversatorios que hemos hecho hasta el momento, por si se perdieron alguno. Todos los conversatorios son muy interesantes, han tenido muy buena acogida. Entonces, nada, por favor, suscríbanse, denle a la campanita también para que cada que subamos un video les llegue la notificación y puedan vernos, y recomiéndenos también con sus allegados. Y finalmente, estamos también incursionando en esta plataforma que es Google Arts and Culture. Aquí pueden encontrar un poco, pues, lo que hacemos, algunas de las colecciones que tiene el Museo de la Universidad del Rosario, con su descripción. Bueno, esto digamos que es material inédito, ¿no? Entonces, también entren, pásense por allí y nada, recomiéndenos y síganos en todas nuestras redes sociales. Bueno, Iván, muchas gracias. Nuevamente, pues a nuestros panelistas, muchas gracias por aceptar esta invitación y por haber estado aquí. Recuerden que el jueves tenemos un nuevo conversatorio, estamos en el mes del patrimonio, entonces para que asistan. Y como último, no olvidemos todo lo que está pasando en nuestro país, no olvidemos las masacres, no olvidemos que todas las vidas importan, muy importante. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias Dani, gracias Iván, gracias a todo el equipo del museo por la invitación y a nuestra audiencia por su participación y por seguirnos a lo largo de este conversatorio. Esperamos que les haya gustado y haya sido un gran punto de partida para que continúen enamorándose y apropiando la historia del centro, de las dinámicas que allí se dan y pues que genere procesos críticos
de apropiación del espacio y entre otros. Muchas gracias.